Se trata de NBA Youngboy, un rapero cuyas letras siempre retratan la cruda verdad sobre la vida en la calle. Ahora, con su libertad pendiendo de un hilo, el mundo observa cómo se enfrenta a sus problemas legales. Pero, ¿qué le ha llevado a la cárcel? ¿Fue una mala decisión o un giro del destino? ¿Qué pensamientos pasan por su cabeza mientras se enfrenta a años entre rejas? Estás a punto de descubrirlo. La escena en la corte. NBA Youngboy, el famoso rapero conocido por su potente música, tuvo un momento memorable en el juzgado. Mientras el juez decidía su futuro, sonrió, algo poco habitual en el rapero. Nacido como Kentrell Deshaun Golden, NBA Youngboy surgió en Baton Rouge, Luisiana, para convertirse en una figura importante de la industria musical. Sus letras, reflejo de su vida, conectaron con millones de personas, haciéndole famoso muy pronto. Pero con la fama llegaron los problemas legales, que pusieron en jaque su carrera. Su camino a los tribunales fue accidentado y estuvo plagado de problemas legales, desde delitos menores hasta acusaciones graves. A medida que se acercaba su cita con el tribunal, fans y críticos se ponían nerviosos. Los cargos eran graves y una pena de prisión podía acabar con su carrera. El día de la vista, el tribunal estaba abarrotado de medios de comunicación y aficionados curiosos. La tensión se palpaba en el ambiente, todo el mundo estaba en vilo. Este momento no solo marcaría el futuro de NBA Youngboy, sino que también pondría de relieve cómo trata la justicia a los famosos. El procedimiento comenzó con las formalidades habituales. El Tribunal del Primer Distrito Judicial de Utah, Condado de Cache, convocó el caso del estado de Utah contra Kentrell Deshaun Golden. Los abogados se presentaron: Aaron J. White por el estado, Isaac y Drew Findling por NBA Youngboy. NBA Youngboy fue escoltado por los oficiales para su juicio por fraude de medicamentos recetados. Al entrar, vio a su abogado y sonrió, confiando en el valor de su dinero le había conseguido. Se sentó con sus abogados, que no perdieron tiempo en explicarle las estrategias del día. La vista preliminar estaba a punto de comenzar, pero ya se había producido una negociación entre bastidores. Drew Findling, su abogado, anunció que renunciarían a la vista a cambio de una fianza fijada en $100,000, que podría conseguirse a través de una compañía de fianzas. He explicado esta negociación al señor Golden. Vamos a renunciar a una audiencia preliminar en este asunto a cambio de que nosotros, una fianza, se fijará en $100,000. Esto significaba que NBA Youngboy podría esperar el juicio fuera de la cárcel. Para cualquier otro abogado, esto habría sido un movimiento peligroso, pero Findling era un abogado bien experimentado que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El juez Spencer D. Dobley confirmó el acuerdo con ambas partes. El señor Keller, el fiscal del estado, estuvo de acuerdo. A continuación, el juez habló directamente con NBA Youngboy, asegurándose de que entendía la decisión. Youngboy no tardó en decir un sí rotundo, confiando plenamente en la decisión de su abogado, y con ello renunció a su derecho a la vista preliminar. Comprender esa norma legal y discutiendo con sus abogados, renuncia a su derecho a su audiencia preliminar, sí. El juez aceptó su renuncia, fijando la fianza y planificando una futura comparecencia unos 60 días más tarde, permitiendo a la defensa comparecer a distancia si fuera necesario. Durante toda la vista, NBA Youngboy mantuvo la calma y respondió cuidadosamente, guiado por las hábiles manos de sus defendidos. Pero cuando la realidad de su libertad bajo fianza se hizo evidente, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Una sonrisa que contaba la historia de un hombre que acababa de hacer valer su dinero. Muchos raperos, como Youngboy, han tenido que enfrentarse a juicios por delitos que habían cometido. Uno de esos raperos es YFN Lucci, nacido como Ray Sean Bennett, que se enfrentaba a una posible sentencia que podría acabar con su carrera para siempre. Iba a declararse culpable y dejar su destino en manos del juez. O al menos, eso es lo que parecía, salvo que, sentado allí, sonreía ampliamente para sí mismo, mientras miraba de abogado defensor en abogado defensor a ambos lados de su brazo. Mientras se enfrentaba a graves cargos como crimen organizado y asesinato relacionado con la banda callejera Bloods, Lucci logró esbozar una sutil sonrisa. Este acuerdo cambiaría significativamente su caso. El día de la declaración, la sala estaba tensa. Lucci, sin embargo, mantuvo la compostura, confiado en su equipo legal de primera categoría. Su sonrisa contrastaba con la seriedad de su situación. Su abogado, Findling, había luchado para limpiar su nombre de 12 de los 13 cargos que se le imputaban, una hazaña tan impresionante que solo puede realizarla el propio señor Findling. Y con su ayuda, Lucci llegó a un acuerdo para declararse culpable de un solo cargo relacionado con las bandas, por lo que se retiró el cargo de asesinato. Findling aprovechó la falta de antecedentes penales de Lucci y el apoyo de la familia de la víctima,
presentándolo como un hombre atrapado en circunstancias desafortunadas, utilizándolo para negociar una declaración de culpabilidad para su cliente. El acuerdo de culpabilidad fue que Lucci debía cumplir una condena de 10 años de prisión, seguida de otros 10 años de libertad condicional. Este periodo de libertad condicional venía acompañado de varias condiciones. Se le prohibía participar en cualquier actividad relacionada con bandas, se le prohibía poseer armas de fuego y se le exigía mantener un empleo estable. Aunque Lucci se enfrenta a graves consecuencias por este acuerdo, su abogado, Drew Findling, tiene esperanzas en el futuro de su cliente. En una entrevista reciente con Pitchfork, Findling sugirió que Lucci podría salir de la cárcel en unos meses. Continuó diciendo: «El señor Bennett se declaró culpable de un cargo relacionado con bandas. Como ha mantenido durante 3 años, el señor Bennett no cooperará en ningún otro caso. Con esta resolución, podrá optar a la libertad condicional dentro de 4 meses. La Fiscalía también ha aceptado que sea puesto en libertad condicional anticipada, lo que le permitirá volver con sus hijos, su familia y su carrera». Otra figura destacada de la industria del hip hop también ha corrido la misma suerte que Lucci. Jamel Maurice Dimmons, conocido como INW Melly, se enfrentó a un juicio apasionante que cautivó a la nación. Acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus amigos Anthony Williams y Christopher Thomas Jr., el comportamiento de Melly durante el juicio suscitó un intenso escrutinio. Su serena compostura, a pesar de la gravedad de los cargos, fascinó al público. Desde el principio, la compostura de Melly llamó la atención. A menudo vestido con trajes oscuros, parecía tranquilo, incluso sonriendo de vez en cuando, a pesar de la gravedad de los cargos. A medida que la Fiscalía exponía su caso, detallando la escena del crimen y las pruebas, la actitud de Melly permanecía inalterada, con un aspecto despreocupado e imperturbable. A veces incluso se reía mientras se desarrollaba el procedimiento. Su calma se convirtió en el centro de atención, y muchos se preguntaban cómo podía permanecer tan tranquilo ante tales acusaciones, cuestionando tanto su estado mental como su sinceridad. Durante una de sus comparecencias ante el tribunal, se ve a Melly rezando y luego soplando un beso, mientras los procedimientos judiciales se sucedían a su alrededor. Melly interacciones con su equipo legal eran frecuentes y urgentes, inclinándose a escuchar a los puntos o para confirmar las estrategias. Esto demostró que estaba activamente involucrado en su defensa. A menudo se le veía susurrar a sus abogados y pasar notas, lo que indicaba que era consciente de la gravedad del juicio. En momentos clave, como la revisión de las grabaciones de vigilancia, Melly mostraba ligeras reacciones, como asentir a una melodía no escuchada. Estos gestos fueron intensamente escrutados, interpretados como signos de nerviosismo o indiferencia. A medida que avanzaba el juicio, el comportamiento de Melly cambiaba sutilmente, revelando momentos de vulnerabilidad. En una grabación judicial publicada, Melly se ve susurrando a su madre, asegurándole de su bienestar, diciéndole que lo está haciendo bien, mientras que le pide que ponga una sonrisa para él. La defensa presentó a Melly como un joven atrapado en circunstancias desafortunadas, haciendo hincapié en su papel activo en el juicio y cuestionando la interpretación literal de sus letras. El juicio tuvo tanto que ver con el comportamiento de Melly como con los argumentos jurídicos, e influyó en la percepción pública y la cobertura mediática. Ni siquiera los raperos más taquilleros, como Jeffery Lamar Williams, conocido popularmente como Young Thug, se libraron de las manos de la ley cuando se enfrentó a un juicio por actividades relacionadas con bandas. Mientras estaba sentado en el tribunal, viendo cómo otras personas decidían su futuro, le ocurrió lo más singular. Su canción Lifestyle sonó para ser utilizada como prueba en su contra. La acusación pretendía relacionar su letra con una conducta delictiva, lo que desató la polémica, y muchos otros raperos y fans se manifestaron en contra de la actuación del tribunal. Cuando su canción resonó en la sala, todas las miradas se centraron en Young Thug. El uso de su música como prueba planteó serias dudas sobre el papel del arte como reflejo o influencia del comportamiento. Las letras de Young Thug, en las que se mezclan la experiencia personal y la extravagancia artística, se examinaron en busca de significados literales con consecuencias en el mundo real. Su reacción fue comedida, su rostro una mezcla de desafío e incredulidad, captando la atención de todos. Los argumentos jurídicos fueron acalorados. «Dime de quién es esta información. No me acusarán de desacato. No voy a responder a esa pregunta. Eso es información privilegiada. Abogado-cliente. Privilegio abogado-cliente. A menos que hayas estado en mi despacho. Es la única forma de que lo sepas. Le diré que. Le daré 5 minutos. Si no me dice que tiene. Si no me dices quién es, te voy a poner en desacato. Porque eso no es privilegio abogado-cliente. Lo que lleva a la detención del abogado de Young Thug, Brian Steele, por rebeldía y desacato. Señor Steele, voy a mantenerlo bajo
Todavía te tienen en desacato penal sumario. Por su incumplimiento de mi orden anterior de hoy, voy a ordenar que sea puesto bajo custodia. Encarcelado en la cárcel del condado de Fulton por no más de 20 días por este desacato. La fiscalía alegó que sus letras eran confesiones de conducta criminal. Fiscal Mike Carlson argumentó que las letras se están utilizando para demostrar la naturaleza de ISL como una empresa de chantaje, las expectativas de ISL como una banda callejera criminal. Tenemos aquí admisiones de parte incluso para el delito de asesinato. Esto es uso probatorio. La defensa hizo hincapié en las libertades artísticas y los derechos de la primera enmienda, advirtiendo en contra de apuntar a la música rap, argumentando que podría conducir a la autocensura y la creatividad sofocada. El abogado defensor Doug Weinstein argumentó que aquí hay arte, y el arte tiene que separarse de la vida real. El señor Kendrick canta sobre lo que ha crecido. ¿Sobre qué otra cosa se supone que va a cantar? No va a cantar Daydream Believer. No va a escribir sobre cachorros, arcoíris y unicornios. El público y los medios de comunicación reaccionaron con fuerza. Fans, colegas y empresas se unieron para apoyar a Young Thug, mientras los críticos debatían el enfoque legal de su música. El juicio suscitó debates sobre los prejuicios raciales, la primera enmienda y el trato del sistema judicial a las comunidades minoritarias. Al igual que Young Boy, todos estos otros raperos también han visto su éxito ensombrecido por graves problemas legales. Las autoridades, en colaboración con el FBI, alegan que Young Boy formaba parte de una compleja trama para obtener prometacina con codeína, una sustancia controlada de la que se suele abusar por sus efectos psicoactivos. Utilizando identidades de médicos robadas, se enviaban recetas falsas a farmacias de Utah. 2 mujeres relacionadas con Young Boy fueron detenidas cuando intentaban recoger una receta, lo que le vinculó directamente con las actividades fraudulentas. Young Boy se implicó aún más al ponerse en contacto con las autoridades con voz disfrazada. Los cargos son graves. La posesión de un arma peligrosa como delincuente convicto puede acarrear hasta 10 años de prisión. El cargo de actividad ilícita, que sugiere un comportamiento delictivo continuado, es un delito grave de segundo grado en Utah, que conlleva una posible condena de 1 a 15 años de prisión y multas de hasta $10,000 por cargo. El fraude de identidad es un delito grave de tercer grado en Utah, y cada cargo se castiga con hasta 5 años de prisión y multas de hasta $5,000. Con 20 cargos, Young Boy podría enfrentarse a una importante condena acumulada. Los cargos de adquisición de drogas y falsificación, también delitos graves de tercer grado, conllevan penas similares. Además, la posesión de marihuana, un acto delictivo de clase B, puede conllevar hasta 6 meses de cárcel y una multa de hasta $1,000. Las sentencias por estos cargos se pueden cumplir consecutiva o simultáneamente, dependiendo de la decisión del juez. Las sentencias consecutivas implican cumplir una tras otra, lo que puede llevar a décadas en prisión. Las sentencias concurrentes permiten cumplir múltiples sentencias al mismo tiempo, reduciendo el tiempo total de prisión. Ser identificado como el cabecilla podría acarrear penas más severas. Sus condenas anteriores y un caso federal en curso por posesión de armas también podrían influir en la severidad de su condena. La situación legal de NBA Young Boy es desesperada. Si es declarado culpable de todos los cargos, se enfrenta a penas que podrían cambiarle la vida. Pero no si su abogado defensor tiene algo que decir al respecto. Su abogado, Drew Findling, está obsesionado con asegurarse de que obtiene el mejor acuerdo posible, y quizá por eso se le llama el abogado del $1,000,000,000. En el arriesgado mundo de la defensa penal, pocos abogados brillan tanto como el abogado de NBA Young Boy, Drew Findling, a menudo apodado el abogado del $1,000,000,000. Conocido por sus excepcionales habilidades y sus sonadas victorias, se ha convertido en el abogado de cabecera de muchos famosos, sobre todo del mundo del rap y del deporte. Su legendaria reputación de rescatar a clientes de graves apuros legales es bien merecida. La trayectoria de Drew Findling comenzó en los pasillos de la Facultad de Derecho de Emory. Al principio de su carrera, ganó victorias significativas que rápidamente lo establecieron como una mente legal formidable. Los clientes se sienten atraídos por sus tácticas de defensa agresiva y su extraña habilidad para descubrir la duda razonable, incluso en los casos más difíciles. Lo que realmente le distingue es su conexión personal con los clientes, entendiendo no solo sus problemas legales, sino también el intenso escrutinio público que soportan. No solo defiende sus casos, sino también su reputación. En una entrevista dijo: "Mis relaciones con mis clientes se basan en la honestidad, y eso nunca ha sido un problema para mí. Y si es un problema, entonces no nos quedamos en el caso". Entre sus clientes más notables está el NBA Young Boy.
La participación de Drew Findling en los casos de Young Boy ha sido fundamental, transformando derrotas potenciales en victorias con maniobras legales estratégicas y precisas. Sin embargo, Young Boy no es su único cliente de alto perfil. La lista del abogado incluye a DaBaby, otra estrella del rap, cuyos problemas legales amenazaron una vez con hacer descarrilar su carrera. En diciembre de 2022, DaBaby se enfrentó a un importante juicio civil contra unos promotores. El caso podría haber dañado gravemente su reputación y su carrera, pero con el abogado Billion Dollar a su lado, DaBaby salió victorioso, demostrando la destreza del abogado para navegar por complejas aguas legales y asegurar resultados favorables. La experiencia del abogado va más allá de la industria musical. Ha representado a iconos del deporte como Shaquille O'Neal. Shaq, una leyenda del baloncesto, se vio envuelto en un asunto civil que podría haber empañado su imagen pública. Gracias a la defensa del abogado Billion Dollar, Shaq salió indemne, lo que demuestra la eficacia del letrado a la hora de salvaguardar la reputación de sus clientes. Otro cliente destacado es Dennis Rodman, conocido por su extravagante personalidad tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto. Rodman se vio implicado en el caso Gold Club, un escándalo que saltó a los titulares. Las estrategias de defensa poco convencionales del abogado reflejaban la personalidad única de Rodman, y el resultado satisfactorio preservó el legado de Rodman. También ha representado a jugadores de la NFL como Adam Pacman Jones, donde demostró su versatilidad. Jones se enfrentaba a numerosos problemas legales, como agresión y alteración del orden público. Findling fue fundamental en el manejo de este caso y ayudó a preservar la carrera y la imagen pública de Jones. La carrera de Drew Findling está marcada por muchos más casos de alto perfil que han cimentado su reputación como uno de los mejores abogados defensores del país. Uno de esos casos fue la defensa de la leyenda del rap T.I. En 2007, T.I. se enfrentaba a graves cargos federales por posesión de armas que amenazaban con hacer descarrilar su carrera. El enfoque jurídico estratégico de Findling condujo a un acuerdo de culpabilidad, reduciendo significativamente el tiempo potencial de prisión de T.I. y permitiéndole continuar su carrera con una interrupción mínima. Otro caso emblemático fue la defensa de Gucci Mane. Enfrentado a múltiples cargos a lo largo de los años, incluyendo asalto y posesión de armas, las batallas legales de Gucci Mane estaban cargadas de potencial de encarcelamiento a largo plazo. Las implacables estrategias de defensa de Findling ayudaron a obtener resultados favorables, permitiendo a Gucci Mane mantener su carrera y su vida personal. Findling también desempeñó un papel fundamental en la defensa de Migos. En 2015, el grupo fue arrestado por cargos de drogas y armas durante un concierto universitario. La experiencia legal de Findling resultó en una reducción de los cargos y la eventual liberación, lo que permitió a los Migos continuar su ascenso en la industria de la música. Drew Findling también ha representado a celebridades de alto perfil como Cardi B y Waka Flocka. También fue contratado para representar a Donald Trump en la investigación criminal sobre la interferencia electoral en el estado de Georgia en las elecciones de 2020. A través de estos casos y más, Drew Findling ha demostrado una capacidad sin precedentes para navegar por paisajes legales complejos, convirtiendo situaciones potenciales de carrera en desafíos manejables para sus clientes. Ha demostrado su capacidad para manejar situaciones de alta presión y obtener resultados. Su dominio del tribunal de la opinión pública es tan impresionante como sus tácticas judiciales. Entiende el panorama de los medios de comunicación y lo aprovecha en beneficio de sus clientes, garantizando que la percepción pública siga siendo favorable incluso en medio de acusaciones graves. El éxito de Drew Findling se debe no solo a su perspicacia jurídica, sino también a su astucia estratégica. Sabe cómo convertir las batallas legales en relatos convincentes que capten el interés público al tiempo que dirigen el caso hacia un resultado positivo. Su amplia red de contactos y su conocimiento de los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en el éxito de sus clientes. Cada caso de gran repercusión que aborda no solo aumenta su reputación, sino que también da forma al panorama jurídico. Sus victorias sirven de ejemplo e influyen en la opinión pública, redefiniendo lo que significa ser un abogado famoso. En sus manos, la sala del tribunal se convierte en un escenario donde se imparte justicia con un toque de espectáculo, manteniendo al público interesado y a sus clientes esperanzados. Para NBA YoungBoy, contar con un abogado como Drew Findling es necesario, dado su pasado lleno de encontronazos con la ley y sus continuos desafíos legales. Un pasado problemático. Los primeros años de YoungBoy estuvieron llenos de problemas. Cuando era pequeño, sufrió una lesión en el cuello que dejaba entrever las dificultades que le aguardaban.
Con su padre cumpliendo una condena de 55 años de prisión, la vida de Cantrell era inestable. Su abuela le crió, pero su muerte en 2010 le dejó solo en medio de las duras calles. Con dificultades en la escuela, abandonó los estudios en 9º grado y decidió dedicarse a la música. Con recursos limitados, pidió prestado un micrófono a un amigo y empezó a grabar sus pensamientos y experiencias, canalizando su dolor en su música. Sus problemas con la ley empezaron en la adolescencia. A los 14 años, la vida de Cantrell dio un giro drástico. Fue detenido por robo y sustracción de vehículos y pasó 6 meses en un centro de detención juvenil. Esto marcó el comienzo de sus problemas legales, pero también encendió su pasión por la música. Mientras estaba detenido, inspirado por su madre, empezó a escribir letras, utilizando la música como forma de expresar sus emociones y experiencias. El centro de detención de menores era un entorno duro, pero dio a Cantrell tiempo para reflexionar y centrarse en su música. Esta época difícil sentó las bases de su futuro éxito como NBA Youngboy. Tras su puesta en libertad, Cantrell regresó a Baton Rouge con una nueva determinación para triunfar en la música. Sin embargo, su libertad duró poco. En noviembre de 2016, justo cuando su carrera estaba cobrando impulso con el lanzamiento de su mixtape Life Before Fame, fue detenido de nuevo, esta vez por intento de asesinato relacionado con un tiroteo desde un coche. Cumplió un tiempo en prisión antes de pagar la fianza. Incluso después de quedar en libertad bajo fianza, Cantrell siguió enfrentándose a problemas legales. Fue detenido de nuevo por abrir fuego presuntamente contra un grupo de personas en Baton Rouge. Fue acusado de 2 cargos de intento de asesinato en primer grado. Los cargos se derivaban de un tiroteo en Baton Rouge Sur, en el que él y sus socios fueron acusados de abrir fuego contra un grupo de personas. Se le impuso una fianza de $200,000 y se enfrentaba a graves consecuencias. La gravedad de los cargos amenazaba con poner fin a su incipiente carrera. Mientras estaba en la cárcel, Youngboy siguió publicando música, manteniendo su conexión con los fans. A pesar de ello, los problemas legales de Youngboy persistieron. En agosto de 2017, se enfrentó a la jueza de distrito Bonnie Jackson, que suspendió su condena de 10 años de prisión y le impuso 3 años de libertad condicional. Expresó su arrepentimiento y su deseo de cambiar, con el objetivo de dejar atrás su problemático pasado por el bien de su familia y su carrera. Con este acuerdo, se le permitió salir de prisión, pero se le condenó a libertad condicional, con condiciones estrictas de que cualquier paso en falso podría devolverle a la cárcel. Esta experiencia le marcó para siempre e influyó profundamente en su música. Su estancia en un centro de detención juvenil y las batallas legales posteriores marcaron profundamente la música de NBA Youngboy. Sus canciones, como Untouchable y No Smoke, reflejan su dolor y la dura realidad de su vida. Estas canciones se convirtieron en himnos para muchos de sus seguidores, que veían reflejadas en sus letras sus propias luchas. A medida que crecía la fama de NBA Youngboy, también lo hacía el escrutinio de su vida personal. A pesar de sus constantes problemas legales, siguió centrado en su música. Su determinación para sobreponerse a sus circunstancias se convirtió en un tema central en sus canciones, resonando con una generación que admiraba su resiliencia. En 2018, mientras su álbum de estudio debut, Until Death Call My Name, ganaba popularidad, impulsándolo al estrellato, NBA Youngboy fue arrestado de nuevo en Tallahassee, Florida. Esta vez, fue por cargos de secuestro y agresión relacionados con una grabación captada por las cámaras de vigilancia de un hotel en la que se le veía supuestamente agrediendo a su entonces novia, Jania Jackson. Este altercado físico provocó un frenesí mediático. Su detención se produjo tras acusaciones anteriores de agresión y violación de la ley de armas, lo que complicó aún más su situación legal. Tras violar su libertad condicional, fue puesto bajo arresto domiciliario. Estuvo confinado en su casa durante 14 meses, sin poder actuar en público ni acudir a un estudio de grabación profesional. Sin embargo, el juez le permitió grabar música en casa, ir a la iglesia, visitar al médico e ir al banco. Durante este periodo, Youngboy convirtió su casa en un estudio improvisado y siguió creando música a pesar de las restricciones. Su música durante este tiempo fue profundamente introspectiva, reflejando su aislamiento y sus luchas personales. Las limitaciones del arresto domiciliario no obstaculizaron su creatividad. En cambio, continuó produciendo música a un ritmo rápido, lanzando mixtapes y EP que solidificaron su reputación como una voz cruda y auténtica en el rap. En 2019 y 2020, los problemas legales de NBA Youngboy persistieron. Violó su libertad condicional, lo que condujo a una sentencia de arresto domiciliario de 14 meses. Este periodo de confinamiento podría haber sofocado su creatividad, pero en cambio, lo convirtió en una oportunidad.
Montó un estudio casero y siguió grabando, publicando proyectos de éxito como AI Youngboy 2 y 38 Baby 2. Aunque el arresto domiciliario limitó su capacidad para hacer giras y promocionar su música tradicionalmente, NBA Youngboy se adaptó aprovechando las redes sociales y las plataformas digitales. Su capacidad para mantener su impulso, a pesar de estas limitaciones, demostró su resistencia e ingenio. En marzo de 2021, Youngboy se enfrentó a otro gran obstáculo legal. Fue detenido en Los Ángeles por una orden federal de posesión de armas relacionada con un incidente ocurrido en Baton Rouge en 2020. Las autoridades encontraron armas de fuego y drogas en el rodaje de un vídeo, lo que condujo a su detención tras una persecución a alta velocidad. El registro de su vehículo reveló una pistola y munición, pero la defensa de Youngboy alegó que desconocía la orden y que no poseía el arma de fuego. El juicio que siguió fue polémico, con los fiscales pintando a Youngboy como un delincuente habitual y su defensa presentándolo como un objetivo injusto. En una victoria notable, el juez decidió excluir el uso de sus letras de rap en el juicio, reconociendo la posibilidad de sesgo. Tras una breve deliberación, el jurado declaró a Youngboy inocente de poseer un arma de fuego y munición como delincuente. A pesar de esta victoria legal, los problemas de Youngboy no habían terminado. Seguía enfrentándose a un caso federal sobre armas en Luisiana, en el que su equipo jurídico argumentaba contra la percepción de que las fuerzas del orden le tenían en el punto de mira. Para añadir complejidad a sus batallas legales, en 2022, Youngboy se enfrentó a cargos relacionados con la posesión de un arma de fuego no registrada. Su defensa alegó que el arma pertenecía a otra persona, manteniendo su postura en contra de las acusaciones. Este caso puso aún más de relieve el continuo escrutinio y los desafíos legales que Youngboy afronta al tiempo que mantiene su producción musical. Los problemas legales de Youngboy le pasaron factura personalmente. Tras el tiroteo ocurrido en Sunny Isles Beach, que se saldó con la muerte de un transeúnte inocente, Youngboy expresó su profundo remordimiento. Su abogado dijo que Youngboy deseaba haber sido él el alcanzado por la bala perdida, revelando un momento de vulnerabilidad y arrepentimiento. NBA. Los problemas legales de Youngboy también afectaron a su vida personal. Sus relaciones sentimentales y el nacimiento de sus hijos estuvieron a menudo en el punto de mira de la opinión pública, lo que añadió más presión a su ya compleja vida. A pesar de estas presiones, siguió comprometido con su música y con transmitir su mensaje al mundo. Su música siguió siendo una poderosa válvula de escape para sus emociones y experiencias. Sus letras, crudas y sin filtros, calaron en un público cada vez más numeroso, que veía autenticidad en sus versos. El apoyo de sus fans le ayudó a mantener el impulso de su carrera, incluso durante el arresto domiciliario. La violación de la libertad condicional y el arresto domiciliario supusieron importantes puntos de inflexión en la vida de Youngboy. Le obligaron a reflexionar sobre sus actos y las consecuencias que acarreaban. Este periodo de reclusión le llevó a un crecimiento personal y a una comprensión más profunda de su influencia y sus responsabilidades. A pesar de las restricciones, la carrera musical de Youngboy siguió floreciendo. Se adaptó a las circunstancias, utilizando su casa como espacio creativo y convirtiendo la adversidad en expresión artística. Su música durante este tiempo se convirtió en un testimonio de su resistencia y su capacidad para superar los retos. La resistencia de Youngboy, a través de todas estas luchas, es la prueba de que siempre se recuperará, independientemente de la situación en la que se encuentre. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver contenidos similares. Muchas gracias.